Bien, amigos y hermanos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, hermanos evangélicos, hermanos católicos y aquellos amigos que no tienen alguna creencia en específico o no tienen alguna religión definida, sean bienvenidos a este, en este momento, a este video, a la página La Voz del Cuarto Ángel. Ahora quiero compartir un mensaje muy importante con ustedes, que es de vital importancia. Y el mensaje es: ¿será cierto que la salvación no se pierde? ¿Será cierto que todos van a ser salvos al final de la historia? Y pues que todos van a heredar la vida eterna. Hay una expresión por ahí que andan diciendo, una expresión que es salvo, siempre salvo. ¿Será eso correcto? ¿Será eso cierto? Salvo, siempre salvo. Media vez tú aceptas a Jesús y ya todo, todo, todo se solucionó, todo se arregló. ¿Qué dice la Biblia? Y si es cierta esa expresión, salvo, siempre salvo. Para eso vamos a ir al texto más conocido de la Sagrada Escritura, muy famoso ese texto, hasta los paganos se lo saben, y es Juan capítulo 3 y el versículo número 16, Juan 3, 16. Y dice allí: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, o a su Hijo unigénito, para todo el que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si nosotros notamos que el texto tiene una cláusula, y la cláusula es creer, tener fe. La fe es un sinónimo, o es, como les dijera, la fe tiene resultados. La fe es una fe activa. Usted no puede decir que tiene fe si no actúa, si no viene a Cristo a aceptarlo como su Salvador. Entonces, la clave allí en el versículo 16 es creer. Porque a pesar de que Cristo murió por el mundo, no todo el mundo va a ser salvo. Sino dice ahí el texto: porque todo el que en él, en Cristo, cree, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces la clave es creer. Ahora la pregunta es: ¿todo el mundo cree? No, todo el mundo no cree. La Biblia dice que incluso los demonios creen en Jesús, en el sentido de que conocen de Jesús, pero ellos no van a ser salvos. Pero estos personajes no van a ser salvos. Los que fueron revelados, los que se revelaron con Satanás en el cielo. Ahora bien, seguimos avanzando ahí. Y para eso vamos a ir a Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2 y el versículo número 10. Vamos a ver lo que dice ahí el texto. Apocalipsis 2 y el versículo 10. Dice ahí: no temáis en nada lo que vas a padecer. Nótense que aquí Dios le está hablando a la iglesia. Y le está hablando a la segunda iglesia. Esta iglesia es la iglesia de la segunda iglesia que se encuentra en Apocalipsis. Y esta iglesia está, o surge, o empieza a trabajar del año 100 al año 303. Recordemos nosotros que desde los días de Cristo ya la iglesia era perseguida por los fariseos, la iglesia de Cristo, para destruirla y para quitarla de en medio. Entonces Jesús le dice a sus discípulos en las bienaventuranzas, capítulo 5 de Mateo, ahí por el versículo 11 dice:
Bienaventurado cuando sois vituperados, sois bienaventurados cuando os recibís vituperios y os recibís las persecuciones por causa de mi nombre. Y en otro texto dice, en aquellos días o habrán días donde aquellos que os maten y os persigan pensarán que están sirviendo a Dios. Pues en la iglesia segunda, que sigue de las iglesias apostólicas o la iglesia apostólica del año 100 en adelante, siguen las persecuciones, sigue Roma destruyendo a los cristianos, matándolos, y lastimosamente pues tienen que enfrentar la crisis y la angustia por causa del testimonio de Jesucristo. Ahora en el versículo 10 dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Nótense lo que dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Estos que están aquí son discípulos de Cristo. Ya no son los apóstoles, sino que son de la iglesia que sucedía a la iglesia apostólica. Esa iglesia es la iglesia de Esmirna, que significa agridulce. El nombre Esmirna significa agridulce. Es la que surge del año 100 al año 313 después de Cristo. Dios le dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en las cárceles. Nótense bien lo que dice aquí. Esto de echar a alguno de vosotros en las cárceles no es solo aquel que dice que cree y se queda ahí sentadito, sin hacer nada, sin vivir el evangelio, sin practicar el evangelio, sino que dice que el diablo, el maligno, el usurpador, echará a alguno de vosotros en las cárceles para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Nótense lo que dice aquí. Sé fiel hasta la muerte. Como dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida eterna. Para recibir la corona de la vida eterna, ¿hay que ser fiel o no hay que ser fiel? Dígame usted. Usted que va a ver el video, usted que va a oír este mensaje, la pregunta es, para recibir la corona de la vida eterna, ¿hay que ser fiel o solo basta creer? La fidelidad o el creer. Aquel que cree y vive el evangelio, vive fiel, entonces la esperanza es la corona de la vida eterna. Y el versículo 11 dice, el que tiene oído, oiga. El que tiene oído, oiga. Lo que dice el Espíritu a la iglesia, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Miren qué importante es este texto. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Ahora bien, no vamos a entrar en detalles en los textos, pero vamos a ir avanzando. En estos textos nosotros notamos que los discípulos de Cristo, los apóstoles, del año 33 al año 100, la iglesia recibió persecución por el pueblo judío, por el pueblo israelita, y después se quedó en persecución por dirección del imperio romano que gobernaba la época. El Señor Jesús dice, sé fiel hasta la muerte, mantente firme, serás probado, serás echado en la cárcel, pero sé fiel, mantente firme, y entonces recibirás la corona de la vida eterna y no sufrirás daño de la segunda muerte. Hasta aquí ya vamos viendo nosotros que la palabra de Dios es fiel y es eficaz y no nos deja idea de pensar de que solo basta creer y ya soy salvo, siempre salvo. Para esto vamos a leer el siguiente texto. Y este texto se encuentra en Jeremías capítulo 17.
Vamos a ir a Jeremías capítulo 17. Jeremías capítulo 17. Vamos a buscar ahí. Jeremías capítulo 17 para ver qué nos dice ahí la palabra del Señor. Hablando ahí Jeremías, el pecado escrito en el corazón de Judá. Nótese lo que dice aquí. Vamos a leer desde el versículo 8 en adelante. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echarán sus raíces. No temerá cuando llegue el calor, sino que su hoja estará verde en el año de sequía. No se quitará ni dejará de dar fruto. Ahora, esto es muy importante que nosotros lo entendamos, porque dice ahí el texto que aquel que confía en Jehová será semejante a un árbol. Está a la orilla del río, a la orilla de la fuente, recibe toda la energía subterránea del río, entonces este árbol permanece fuerte, permanece firme. Es un sinónimo de guardar los mandamientos de Dios, como lo dice el Salmo capítulo 1 y el versículo 1 hasta por ahí por el 9. Es un sinónimo. Ahora bien, en este contexto, que este árbol mantendrá su fruto y que siempre permanecerá en Jehová, dice el versículo 9. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. Nótese lo que dice Jeremías, palabra de Dios mediante Jeremías, dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Qué es el corazón? Engañoso. Y continúa diciendo, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Contesta Dios, yo Jehová, que escudriño la mente, que prueba el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Ahora, si su corazón es engañoso y mentiroso y perverso, ¿cuál va a ser el resultado de ese corazón malo y perverso? El resultado de ese corazón malo y perverso es malos frutos, tal como lo dice el Salmos capítulo 1. Si usted guarda los mandamientos de Dios, será como un árbol plantado que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prospera. Pero si es una persona, o yo soy una persona que no guarda los mandamientos de Dios, se aparta de Jehová, entonces tendré un corazón malo, perverso y engañoso. ¿Quién escudriña el corazón? Jehová escudriña el corazón y Jehová sabe cuando el corazón es mentiroso y cuando el corazón es jactancioso. Ahora, es imposible de que yo diga que Dios lo que mira es el corazón. Eso es imposible. Porque el Señor Jesucristo mismo dijo en Mateos capítulo 7, el versículo 22, que de lo que refleja lo exterior es lo que tiene el interior. Como dije, lo que refleja su apariencia es lo que su corazón tiene dentro. Si su corazón tiene malas acciones, tiene mal deseo, entonces su reflejo, su apariencia va a ser una apariencia perversa, una apariencia mala. Eso es lo que dijo el Señor Jesucristo. Ahora bien, usted no puede decir, yo puedo andar con el pelo de colores. Ah, pero Dios lo que ve es el corazón. Ah, yo puedo andar las mujeres pintada toda la cara, pero lo que Dios mira es el corazón. La mujer no puede andar con grandes argollas egipcias y babilónicas, hasta argollas en la nariz, en la ceja, en el labio, donde quiera ponerse, y de ahí decir lo que Dios mira es el corazón, cuando dice Jesús que lo que es por fuera uno es lo que tiene por dentro. Usted no puede andar vestido o vestida como se le pegue la gana,
y decir que Dios lo que mira es el corazón. Yo como hombre no puedo andar mujeriando. Si tengo esposa, tener mi esposa y andar mujeriando con otras que no son mi esposa y decir lo que Dios mira es el corazón. No puedo yo tener palabras de maldición, palabras dañinas y ofender a las personas, dañar a las personas, humillar a las personas, pero decir Dios lo que mira es el corazón. No puedo yo meter música satánica, rockera a la iglesia, música pop, música jazz, música salsa, música trap, llamado cristiano, y decir lo que Dios mira es el corazón. Esa es la peor mentira que usted se puede dar, o que yo mismo me pueda dar. Porque ¿qué dice Jeremías capítulo 17? Que el corazón es engañoso, perverso y mentiroso. ¿Por qué usted cree que Dios quiere cambiar el corazón? ¿Por qué David dijo en el Salmo 55, si es que no estoy equivocado, en el Salmo 55, Jehová, límpiame con hisopo, quítame este corazón de piedra, ponme un corazón nuevo, pon una alabanza en mi boca, pon un espíritu nuevo y dame el gozo de la salvación? ¿Por qué es que David dice esas palabras en el Salmo? ¿O por qué será que Ezequiel en el capítulo, ahí por el 29 o 36 dice, y esparciré agua limpia, quitaré de ti ese corazón de piedra y pondré un corazón de carne y esparciré agua limpia y tendrás un espíritu nuevo? Miren qué interesante es esto. No, pero Dios lo que mira es el corazón, hermano, no se preocupe, que Dios lo que mira es el corazón. Si ustedes como ministros de la palabra de Dios, si yo como ministro de la palabra de Dios, le damos al pueblo lo que el pueblo quiere oír, lastimosamente nunca se va a arrepentir, nunca se va a apartar del mal y siempre va a seguir en las locuras del mundo. Dice el apóstol Pablo a Timoteo, que en los últimos días vendrán amadores, burladores, engañadores, teniendo comezón de oír, piquiña en el oído, piquiña en la espalda, buscando palabra suave, buscando pan suavecito, que no esté duro. Y para acabar de amolar, como dicen por ahí, aparecerán ministros conforme a sus deseos pecaminosos, conforme a su maldad, conforme a sus deseos mundanos, para satisfacer esa necesidad del oyente, que no es santidad, sino que es rebelión contra Dios. Pongámosle atención a los textos. Vamos a continuar leyendo los textos. ¿Puede el hombre ser salvo solo por creer? ¿O el hombre debe de experimentar una vida nueva? Ya lo estamos aprendiendo. Esa expresión salvo, siempre salvo, es diabólica. Salvo, siempre salvo. Yo no puedo decir salvo, siempre salvo, y cada viernes en la noche o cada sábado en la noche agarrar para el table, agarrar para la licorería o agarrar para la discoteca, para donde usted quiera agarrar, no sé para dónde, pero usted no puede hacer eso y pretender que va a ser salvo. Vamos a leer la siguiente cita bíblica que se encuentra en Romanos capítulo 8. Esta cita la encontraremos en Romanos capítulo 8 y leeremos el versículo 28 y vamos a ir saltando los textos para avanzar más rápido. El versículo 28 dice. Dice el versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien.
Como dice el texto, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Nótense que es muy importante. No a toda la gente. Los que aman a Dios, todas las cosas le vienen a bien. Dice, todos los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos. Es decir, que a estos que les va conforme al propósito de Dios, todas las cosas, son predestinados de antemano para que sean semejantes al Señor Jesucristo. Ahora, ¿a quién predestinó Dios? Dios predestinó a toda la tierra salvó, en el sentido de que Dios dio la ofrenda, Dios dio el valor o el precio que la tierra exigía, que la transgresión del hombre perdido necesitaba pagar para ser salvo. Por eso dice el texto, de tal manera Dios amó al mundo, ese mundo no es el territorio, sino es las personas que en Él creen, no se pierdan. Entonces, ¿a quién predestinó Dios? Dios predestinó a todos los que reciben este evangelio, a todos los que reciben su sacrificio. ¿Dios hace excepción de algunos? No. Dios a todos los acepta y vienen a Él transformados, renovados y recibiendo la promesa de Cristo Jesús. Si alguien no quiere aceptar a Jesús o no quiere creer al evangelio, pues ahora saltamos al versículo 35. Vamos a saltar al versículo. Entonces saltamos al versículo 35 y nos dice ahí la palabra de Dios. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulaciones, angustias, persecuciones, o hambre, o desnudez, es decir, no tener recursos para el vestuario. Esto significa o desnudez, o peligros, o espada, es decir, la muerte. ¿Cómo está escrito? Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Ahora, ¿qué quiere decir estos textos? Que ni las tribulaciones, que ni el hambre, que las persecuciones, que las angustias, que el peligro o la espada puede separarnos del amor que Dios tiene con sus hijos. Ahora, ¿quién es el que está sufriendo tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada de muerte? ¿Quiénes son esos? No son los que están sentaditos, los que no han hecho una profesión de fe, los que viven una vida diferente, los que pasan en los bailes, los que pasan mujereando, los que pasan o las mujeres que pasan con hombre y hombre, o el hombre que pasa de perverso, tomando y tomando. No son esos, sino que estos aquí en el amor de Cristo el amor de Cristo no lo pueden separar de Él, son los que pasan aflicciones, los que pasan tribulaciones, angustias, peligro de espadas. Ese es el mensaje. Y dice ahí el texto 36, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas del matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ahora, somos más que vencedores, dice. Pero aquel que recibe a Cristo es llamado a tomar la cruz de Cristo, a negarse a sí mismo, a abandonar el pecado, a abandonar todo lo que es necesario por causa del Señor Jesucristo.
Y termina el texto 38. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, podrá, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Miren qué importante es este conocimiento. Es importantísimo este conocimiento. Ahora usted se pueda preguntar que si usted es salvo, siempre es salvo. Ya le estoy dando los textos. Le estoy dando los textos. El salvo, que siempre salvo es, como decía a la segunda iglesia, Esmirna, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida eterna. Sé fiel y persevera hasta el fin y no sufrirás daño de la segunda muerte. ¿Por qué? Porque el diablo os ha pedido, porque el diablo os va a meter a cárceles, a muerte, a martirio, pero el que es fiel recibirá la corona de la vida eterna. Y para ir cerrando estos textos que estamos compartiendo, o esta idea que queremos compartir, vamos a ir a la epístola de los Hebreos, capítulo 9, Hebreos capítulo 9, y vamos a leer el versículo 11. Vamos a ver qué nos dice el versículo número 11. Unos textos bastante conocidos que son muy importantes que los entendamos y que quienes los tergiversan. Vamos a leer el 11 y el 12 y después vamos a leer el 13. Dice el 11: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hechos de manos, en decir, no de esta creación. ¿Qué quiere decir esto? Que Cristo es ministro del santuario celestial, no de la tierra, sino del cielo. Aquí nosotros tenemos en cuenta de que Cristo ministró o ministra no en la tierra, porque el santuario terrenal es una figura y el verdadero está en el cielo. Entonces Cristo es ministro del santuario celestial. El versículo número 12 dice, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, dice aquí, en la traducción, en esta traducción, y habiendo obtenido eterna redención. Ahora, ¿qué significa esta eterna redención? Esa palabra eterna redención. Esa palabra dice, esto quiere decir que Cristo pagó el precio del mundo, pero solo el beneficiario lo puede, solo es beneficiado aquel que lo recibe, quien acepta a Cristo como su Salvador, a quien Jesús le da eterna redención. En otro aspecto debemos de entender qué significa la palabra redención. Significa que Cristo pagó la deuda del hombre. Así como se hacía en el Antiguo Testamento, cuando alguien caía en esclavitud, ya sea obligatorio o por voluntad, debía de pagar la deuda o un pagaré. Debía de pagar un pagaré. Si él no podía pagarlo, un familiar debía de pagarlo. En este caso, la deuda que nosotros no podíamos pagar, Cristo la pagó por nosotros. Entonces, Cristo pagó esa deuda eterna que nosotros teníamos. En ese sentido, Cristo ha logrado la eterna redención. La eterna redención. Eso significa que Jesús pagó la deuda. No significa que yo ya estoy salvo eternamente. Porque si yo vivo en pecado, al final, pues la muerte me espera. Muerte eterna.
Pero si vivo en obediencia y en santidad, pues la salvación está ahí para mí. No porque sea salvo por obras, sino porque Cristo me ha dado ese regalo, ha pagado mi deuda y yo vivo una vida diferente ahora. No vivo la vida para ganar la salvación, vivo la vida en reconocimiento y agradecimiento de una vida transformada, en reconocimiento que Cristo pagó mi deuda y ahora Cristo me pide que viva conforme a su voluntad. No porque yo piense, voy a hacer todo lo que pueda para salvarme. No, Cristo pagó la deuda, pero también si yo vivo una vida de maldad, una vida de pecado, la salvación la puedo perder. Ahora vamos a leer el último texto, que es el versículo número 13. Es el número 13. Dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabrillos y la ceniza de los becerros rociados a lo inmundo santificara, a lo inmundo santifican para la purificación de la carne, cuando más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obra muerta, para que sirváis al Dios vivo. Nótense aquí este texto. En el texto número 14 dice que los sacrificios que se hacían y que la sangre de los toros simbólicamente limpiaba la carne y lo inmundo. Pero aquí no está hablando de comidas, aquí no está hablando de que usted puede comer cochino, o que puede comer camarón, o que puede comer jaiba. De estos animales inmundos no está hablando, ni de esa carne está hablando, sino que está hablando del hombre. Esa palabra carne que aparece ahí es la palabra sarx. Sarx. Hay un texto que dice el apóstol Pablo: mas cuando estabais vosotros viviendo en delitos y pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, esa expresión sarx, Cristo nos dio vida en él por medio de la fe. Esa expresión, delitos y pecados en la incircuncisión de la carne, significa viviendo una vida en naturaleza pecaminosa. Eso significa esa palabra carne en hebreos. Y lo inmundo tiene la misma connotación que la carne y lo inmundo del hombre. Entonces, si la sangre de los toros simbólicamente limpiaba todo esto, dice el 14, cuanto más la sangre de Cristo. O sea, si esto simbólicamente quitaba la maldad y quitaba lo impuro del hombre, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante su Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Sin pecado significa sin mancha a Dios. Limpiará vuestra conciencia de obra muerta. Nótense qué interesante es esto. ¿Qué hace Cristo mediante su sangre y su Espíritu eterno? Limpiará nuestra conciencia de obra muerta. Y aquí viene la clave que ya yo les he estado comentando. Y entonces, cuando Cristo paga nuestra deuda, mediante su sangre, mediante su sacrificio eterno, el sacrificio de Cristo es eterno, porque ya no hay más sacrificio que hacer, ya no hay que ofrecer a Jesús otra vez. Jesús fue ofrecido una vez y para siempre. Nótense lo que dice ahora. De obra muerta, dice, para que sirváis al Dios vivo. Usted no puede decir, tengo fe, salvo siempre salvo, y no tener una mente limpia para servir al Dios vivo. Usted es rescatado mediante la sangre de Cristo, cree en Él, es limpiado de una mente sucia, de una vida pecaminosa, para entonces
ponerse al servicio del Dios vivo, que es importante. Y que hay más que hablar, más que compartir, pero esto es suficiente por ahorita. Ojalá los que oigan este mensaje lo puedan entender, puedan gozarse en el Señor, puedan aprender acá y que no se dejen engañar por las malicias de Satanás, porque Satanás es perverso, es rebelde, se va a perder. Bueno, ese es su fin, la perdición, y llevarse con él todo el mundo si es posible. Que Dios nos bendiga, que la paz del Señor nos acompañe y que el amor de Él reine en nuestros corazones.